Amigas y amigos, quiero agradecer la invitación que me hace el Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero para participar en la apertura del Diplomatura en Relaciones Sindicales Internacionales. Primero que todo, un caluroso saludo a mi amigo, el director del Instituto, Rubén Cortina, presidente mundial de Uni Global Union, y al doctor Aníbal Josami, rector de la universidad, por esta invitación. Quiero también saludar a los amigos Gerardo Martínez y Héctor Daya, así como a mi colega Christoph Ernst. Quiero empezar rindiendo un homenaje a Julio Godio, gran amigo y compañero, defensor de los derechos de los trabajadores, quien dedicó su vida al sindicalismo como protagonista y como estudioso. Tuve el privilegio de conocerlo y compartir en muchos escenarios sindicales con Julio. Estoy seguro de que él hubiera estado muy orgulloso de ver que una diplomatura con su nombre promueve el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, las empresas productivas, el mejoramiento de las relaciones laborales y, sobre todo, el respeto a los derechos fundamentales del trabajo en el marco del desarrollo sostenible. Los alumnos de esta diplomatura tendrán la oportunidad de debatir varios temas relacionados al mundo y al futuro del trabajo, y especialmente en el marco de la pandemia del coronavirus, que sin dudas ha puesto en evidencia las desigualdades extremas y la precariedad que existe todavía en el mundo del trabajo. Amigas y amigos, permítanme contarles un poco sobre la OIT y qué hemos estado haciendo desde el comienzo de esta crisis. La OIT surgió hace 100 años como una institución tripartita donde participan los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Ninguna otra agencia de Naciones Unidas tiene esta característica que la hace única en el sistema multilateral. Uno de los objetivos principales de la OIT es la adopción de tratados internacionales para regular el mundo del trabajo, que son adoptados siempre de manera tripartita. Y hasta el momento hemos adoptado un total de 400 normas internacionales del trabajo, entre convenios internacionales, recomendaciones y protocolos, que regulan o guían las relaciones del mundo del trabajo. Muchos de ellos han servido de base para la elaboración de leyes laborales en todo el mundo. Argentina es uno de los miembros fundadores de la OIT y a la fecha ha ratificado, es decir, ha aceptado las obligaciones legales de 81 convenios internacionales del trabajo, y entre ellos los 8 convenios considerados fundamentales. En junio de 2019, los 187 Estados miembros de la OIT adoptaron la Declaración del Centenario de la OIT para el futuro del trabajo, pidiendo a la organización que persiga con implacable vigor su mandato constitucional para la justicia social y que desarrolle aún más su enfoque centrado en el ser humano. Y este enfoque coloca los derechos de los trabajadores y las necesidades, aspiraciones y derechos de todas las personas en el corazón de las políticas económicas, sociales y ambientales. Menos de 9 meses después, la pandemia del coronavirus hundió el mundo en una crisis sanitaria, económica y social de alcance y escala sin precedentes, que ha hecho que sea más urgente que nunca llevar a la práctica los principios enunciados en esta declaración del centenario. La crisis del coronavirus ha puesto el mundo del trabajo de rodillas. Ha tenido un impacto variado en las empresas, en los trabajadores y en sus familias, aunque en cada caso
ha profundizado las desigualdades ya existentes, especialmente en grupos como las mujeres, que ocupan el 70% de los empleos en los sectores de salud y de asistencia social, la primera línea de la respuesta a la crisis. También los trabajadores jóvenes, cuyas perspectivas de empleo son más sensibles a la caída de la demanda laboral, los trabajadores de la economía informal, los independientes, los trabajadores ocasionales y temporales, los trabajadores en nuevas formas de empleo, incluyendo aquellos en la economía de plataforma, entre muchos otros. Amigas y amigos, queda claro que en el mundo del trabajo la pandemia ha golpeado duramente y de la manera más cruel a las personas más desfavorecidas y vulnerables. 6 de cada 10 trabajadores en el mundo ganan su vida en la economía informal, viven del día a día. Si no trabajan, muchas veces ellos y sus familias no comen. Y de estos 2.000 millones de trabajadores, 1.600 millones están en riesgo de perder su medio de subsistencia, dado que su ingreso medio se contrajo un 60% en el primer mes de la pandemia. Y esto ha provocado un aumento dramático de la pobreza y ha llevado a nuestros amigos del Programa Mundial de Alimentos a declarar en abril que la próxima pandemia podría ser una pandemia de hambre. Y según las últimas estimaciones del OIT, en el segundo trimestre del año hubo una caída del 14% en el total de horas trabajadas en el mundo, comparado con el último trimestre del año pasado, debido al cierre de empresas y lugares del trabajo. Esto equivale a la pérdida de 400 millones de empleos, si se toma como base una semana laboral de 48 horas. En la actualidad, la región más afectada es las Américas. Se estima que en el segundo trimestre de este año en las Américas se han perdido un 18.3% de horas de trabajo, lo que equivale a 70 millones de empleos a tiempo completo. Y lamentablemente, más de la mitad de los casos de COVID-19 y la gran mayoría de los nuevos casos se encuentran en esta región, en su región, lo que implica que esta situación puede agravarse todavía más en los meses que vienen. Además, la crisis ha aumentado este sentimiento de desconfianza y de desempleo y ha generado una sensación de injusticia entre grandes segmentos de la población, lo cual ha llevado a un aumento de tensiones sociales en muchos países. Y esta crisis tiene un rostro humano y como tal requiere una respuesta centrada en el ser humano. En este sentido, la OIT ha propuesto un enfoque que descansa sobre 4 pilares y está basado en las normas internacionales del trabajo y en el tripartismo. Un primer pilar para estimular la economía y el empleo que promueve la adopción de una política fiscal activa y una política monetaria flexible, con préstamos y ayuda financiera. Un segundo pilar de apoyo a las empresas, los empleos y los ingresos, extendiendo la protección social a toda la sociedad, aplicando medidas de mantenimiento del empleo y ofreciendo a las empresas ayuda financiera o fiscal y otras medidas de alivio. El tercer pilar es la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad y salud adoptando diferentes modalidades del trabajo, como por ejemplo el teletrabajo. Prevenir la exclusión y la discriminación, proporcionar acceso a los servicios de salud para todos y ampliar el acceso a las licencias remuneradas.
El cuarto pilar, centrado en el diálogo social, es el pilar que habilita a los otros tres. El diálogo social fortalece la capacidad y la resiliencia de las organizaciones de trabajadores y de empleadores y fortalece también la capacidad de los gobiernos. El diálogo social y la negociación colectiva, así como las instituciones y procesos de relaciones laborales, son clave para la construcción de procesos de recuperación justos y duraderos en el combate a la desigualdad. Pero el diálogo necesita la voluntad política y solo puede lograrse con el apoyo de organizaciones de empleadores y trabajadores fuertes, independientes y representativas. La implementación de estos 4 pilares no está exenta de desafíos. Por ejemplo, los estímulos fiscales y monetarios para apoyar a las empresas requieren de importantes inversiones de recursos. Lo mismo sucede con el gran número de trabajadores en la economía informal, los trabajadores independientes en la economía de plataforma, todos los cuales enfrentan una situación laboral incierta y necesitan una cobertura de protección social. Hasta la fecha, los gobiernos del mundo han invertido 10 trillones de dólares en políticas fiscales para superar la crisis. Y sin embargo, falta una dimensión internacional. Cada país parece ocuparse de sus problemas internos y nacionales, lo que deja a muchos países en vía de desarrollo que carecen de recursos en una situación dramática. Y en lo que se refiere a la salud y protección de los trabajadores, la OIT estima que solo un 18% de los trabajadores desempeñan tareas y se encuentran en lugares que se prestan al teletrabajo. Sin embargo, las personas que trabajan en el sector de la salud, los trabajadores del cuidado, los trabajadores del transporte y de limpieza, que hoy se consideran personal esencial, no siempre disponen de equipos y procedimientos de protección adecuados. Es crucial que el trabajo y el regreso al trabajo se haga en condiciones de seguridad. La OIT, en su búsqueda por intercambiar ideas y encontrar soluciones consensuadas, organizó hace pocas semanas la Cumbre Mundial sobre la COVID-19 y el mundo del trabajo. Más de 40 jefes de Estado y de Gobierno, así como destacados dirigentes empresariales y sindicales de todo el mundo, participaron en el evento. Fue la mayor reunión virtual de representantes de trabajadores, empleadores y gobiernos celebrada hasta ahora en la OIT, y contó también con la participación de dirigentes de las Naciones Unidas, la OMS, el Fondo Monetario Internacional, la OMC y la OCDE. El mensaje central de los 3 días de la cumbre fue la necesidad de promover un mundo de trabajo mejor, más justo y sostenible, y eso como principal camino para salir de esta crisis. Y yo considero importante mencionar el elevado grado de compromiso y de determinación que se ha alcanzado conjuntamente para superar la crisis y para facilitar avances que proporcionen una situación más favorable. Sobre esta base podrá lograrse todo lo demás, siempre y cuando exista el compromiso político. Nosotros disponemos de mecanismos eficaces y de oportunidades para no solo volver a la normalidad, sino además para ir más allá y crear un mejor mundo del trabajo. Algunos de ellos nos resultan muy familiares, como el diálogo social y las normas internacionales del trabajo, pero también contamos con un activo suplementario y en cierto modo innovador, nuestra Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo.
Somos conscientes de su eficacia como hoja de ruta para ayudarnos a tomar medidas adecuadas hacia el futuro. Las decisiones que adoptemos ahora repercutirán durante los próximos años. Y si bien los países se encuentran en fases diversas de la pandemia, y es mucho lo que se ha hecho, debemos redoblar nuestros esfuerzos si queremos salir de esta crisis mejor que cuando comenzó. La OIT está y estará siempre a su lado en la búsqueda incesante de justicia social para todos los trabajadores y trabajadoras. Los deseo los mejores éxitos en esta diplomatura. Mucha suerte y muchas gracias.